buenos días y vamos a comenzar con la clase que nos atañe hoy, que es precisamente la de tecnología educativa, ¿no? Vamos a trabajar con tecnología educativa. Nos queda bien esta materia porque, bueno, estamos trabajando a distancia, ¿no? Estamos trabajando a distancia y quizás en algunos otros momentos, en algún otro futuro, a nosotros también o a nosotras como docentes, nos va a tocar o vamos a tener la fortuna o la desfortuna de, pues de trabajar con pues con la tecnología, ¿no? Y tenemos que adecuarnos. Solamente una preguntita. ¿Sí me escucho bien? ¿No se escucha algún ruido o algo por el estilo? ¿Todo se escucha bien? ¿Sí? Ok. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, lo importante aquí en estas clases, recuerden que es la participación, así que vamos a intentar eh, dar los espacios para que ustedes puedan participar. Me da mucho gusto que ya estemos todos. Antes o la mayoría, antes de que siga, recuerden que ya estoy pasando lista al inicio de las clases. Entonces, por favor, me van diciendo si están presentes. Alison, sí, ¿verdad? Ya estás. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Alison. Vero, Presente, profe. muy bien, bienvenida. Ernesto, ¿no? Mari, Buenos días, presente. buenos días. Neidy, no se ha conectado, ¿verdad? Em, Cristal, sí, Cristal, Presente, sí. profe. Gracias. Sandra, ok, creo que también está Sandra. Y Buenos días, profe, presente. buenos días. Claudia, Claudia no se ha conectado, ¿verdad? Em, Diana o Abigail, Presente, profe. ok, bienvenida. Y de ahí, Dulce, Dulce no está, ¿verdad? Dulce, me faltó creo que Alejandra. No está tampoco, ¿verdad? Ah, sí, Carla Sí, Alejandra, profe, ya buenos te vi. días. Buenos días, Carla. Y de ahí creo que somos todos, ¿no? Bueno, si alguien faltó, recuerden que al final me dice. Bien, em, recuerden enviar todos sus trabajos para que no tengamos problemas con respecto a el aprobar. Ernesto, presente. Ya te tomamos en cuenta, Ernesto. Sí te vi. Este, para que no tengamos problemas con el acreditar la materia o las materias. Y de lo contrario, también es muy importante la participación de cada uno de ustedes. Por ejemplo, ayer tuvimos una participación muy extensa. Participaron muchas de sus compañeras con aportaciones muy, muy importantes, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes participen o debatan aquí en el grupo, porque de otra manera, pues no podríamos acreditar de la mejor manera posible la clase. Bien, entonces, con respecto a la clase de hoy, tenemos tecnologías educativas y tenemos dos lecturas.
bueno, tenemos dos sesiones, de hecho, que es la sesión uno. Tenemos dos lecturas, que es la sesión uno, definición de tecnología educativa y cuáles son los conceptos básicos, ¿no? Y tenemos dos pequeñas lecturitas ahí, ¿no? Con respecto a lo que es la tecnología educativa y cuáles son los conceptos básicos que nosotros debemos de saber con respecto a esta tecnología educativa. En este mundo tan globalizado, en este mundo tan tecnologizado, la educación cada vez se está volviendo más lejana a los espacios educativos. De hecho, nuestro país o nuestros países, bueno, a excepción de los países de Latinoamérica, de más abajo de nosotros, la educación ha dado o ha intentado dar un salto en este proceso de pandemia que nos encontramos. Que por fortuna ya estamos, dejando atrás. Esperemos que no regresemos a lo mismo. Pero que nos estamos alejando de los centros educativos. Esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. En nuestro país ha habido muchas escuelas, muchas instituciones que precisamente han estado dando clases a distancia. De hecho, antes de que naciéramos nosotros, por los 80, los 90, nuestros padres o algunos de nuestros conocidos también intentaban estudiar a distancia. Pero ¿cómo? Si eso no se podía anteriormente, no había tecnología. Imagínense en los 80 cuando no se conocían siquiera en nuestro país las computadoras, no se conocían los recursos de internet, no se conocía nada de eso. Lo más que llegaron a tener esas generaciones, digamos la generación, los Gen X me parece que son, es la generación Gen X, lo más que llegaron a tener es precisamente hasta esa época, hasta los 80s, fue la televisión a color y la televisión blanco y negro y además la radio en FM, ¿no? En frecuencia modulada, ¿no? No significa que no sepan muchas cosas. De hecho, la generación Gen X es la que ha pasado por un montón de cambios y una persona que nació en esos años, en los 40, en los 35, 40, pasó una revolución de cambios tecnológicos, ¿no? Y ahora te puede hacer, por ejemplo, un músico te puede hacer música en una tabla o en un espacio análogo y también puede hacer música digitalmente, ¿no? Es decir, ellos son los que han aprendido más porque han pasado por un montón de cambios tecnológicos en su vida, ¿no? De hecho, ellos llegaron al mundo y llegaron conociendo autos como por ejemplo el Volkswagen, como por ejemplo la Subame, es decir, autos que para su época eran los mejores y se van a ir de este mundo en un auto que maneje solito, ¿no? Es decir, imagínense, fíjense todo el proceso tecnológico que esta gente um, ha tenido y que ha tenido que aprender, válgase la redundancia, ¿no? En ese sentido, nosotros, que somos de las siguientes generaciones, ¿no? Nos toca retomar un montón de cosas que ellos han aprendido, aunque por desgracia lo que nos pasa es que tenemos la tecnología mucha más fácil de adquirir que la tecnología vieja ya no la usamos, ¿no? Es decir, nosotros conocemos en el teléfono, conocemos la música MP3
en el teléfono y cabe mucha música, ¿no? Conocemos las memorias o las micro SD que podemos meter y seguramente en nuestro teléfono tenemos esas micro SDs y la más pequeña, la cantidad más pequeña de almacenamiento que quizás tenemos es de 8 gigas, ¿no? Aunque quizás técnicamente no sepamos qué significa 8 gigas, cómo está conformado. Lo que entendemos es que le pueden caber un montón de información, le puede caber muchas fotos, le puede caber mucha música, etcétera, ¿no? Cuando los que nacimos un poquito más atrás, empezamos con esta transformación de escuchar la música en un formato WMA, ¿no? Y de ahí, o WAV, la WAP.WAP, y de ahí fuimos avanzando. Empezamos con los teléfonos, estos que ustedes ven ahora en las tiendas, que parecen ladrillitos, ¿no? Que los dejabas caer desde 4 pisos y no se rompía el teléfono. Y fuimos cambiando hasta llegar a estos teléfonos inteligentes que ahora parecen ser más inteligentes que nosotros, ¿no? En ese sentido, hay muchos procesos que no hemos vivido y que sería importante que los viviéramos porque seguramente los vamos a ocupar o nos vamos a acoplar mucho mejor con ellos en el futuro. Y sobre todo en este futuro que está un poco opaco, no sabemos cómo es que vamos a enfrentar lo que viene, ¿no? O si posiblemente el otro año, o dentro de 2 años, o dentro de 5 años, esperemos que no suceda, hay otra pandemia, ¿no? Y es mucho más terrible que la anterior. Y por eso es importante que la tecnología la podamos ocupar no solamente para nuestra diversión, sino también la podamos ocupar para nuestro aprendizaje. Sandra dice que la tecnología educativa hace referencia a las aplicaciones de la tecnología y el uso de aparatos tecnológicos como el celular, la computadora, el internet, etcétera, para ayudar en el proceso educativo. Sí, en realidad todo este proceso educativo con respecto a la tecnología tiene que ver con la tecnología en sí. Cualquier espacio que nosotros podamos tener para adquirir conocimiento es tecnología educativa, ¿no? En ese sentido, la radio es tecnología educativa. Claro, tecnología educativa de hace algunos años, pero es tecnología educativa, ¿no? Yo recuerdo anteriormente en mis tiempos de juventud, cuando pasaban las novelas en la radio, ¿no? Cuando pasaban las novelas en la radio, me acuerdo mucho de esa novela, quizás ustedes no la conocerán, la novela de Chucho el Roto, por ejemplo, ¿no? O la novela de Calimán, ¿no? Es decir, te sentabas ahí a un lado del radio, un radio de bulbos o de transistores, ¿no? Te sentabas ahí en el radio, ponías tus manos así, digamos, juntitas y estabas escuchando, pues precisamente toda la... denme un segundo. Estabas escuchando toda lo que decía ahí en el radio, ¿no? Y había estas personas que actuaban en la voz, ¿no? Es decir, también se podía o se puede tener una educación por medio del radio, aunque ya es antiguo, ¿no? Otra forma de educación, aunque también no es tan nueva, es la educación por televisión, pero del radio a la televisión ya es un salto tremendo, ¿no es cierto? Porque en la televisión ya puede haber alguien con un pizarrón y explicar.
¿no? Y de ahí saltamos de la tecnología de la radio y la televisión a la tecnología de la internet, ¿no? De la internet. Y, y así sucesivamente hasta llegar ahora a los teléfonos móviles. Con la tecnología de la educación en la internet, se integró entonces instituciones o, digamos, instituciones o escuelas virtuales, donde se hacen salones virtuales con butacas o sillas virtuales, profesores virtuales. Es decir, virtuales porque utilizamos la virtualidad, no significa que no existamos, ¿no? Como ahora estamos en un salón virtual y estamos interactuando, ¿no? Ustedes con sus comentarios, que en un momento me voy a dar a la tarea de leer, y, y yo desde acá con la charla, ¿no? En ese sentido, nace el e-learning, ¿no? Nace el e-learning, que seguramente lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eso implicaba que nosotros tendríamos que tener una conexión a internet, un equipo de cómputo y poder entrar a trabajar en esos salones donde había previamente actividades en la plataforma y, y entonces nosotros entrábamos a foros, contestábamos preguntas, hacíamos encuestas, es decir, todo lo hacíamos en la plataforma. De hecho, nosotros como salón hemos estado en una plataforma, ¿no? Y esta plataforma es la plataforma del IEDEP, que es una plataforma LMS. No es la única que existe, existen otras plataformas, ¿no? Pero en este caso particular, nosotras hemos trabajado en esta plataforma, ¿no? En ese sentido, nos damos cuenta que hay que subir un trabajo específicamente a un cierto lugar, que lo tengo que subir a antes de cierta hora, que debe de tener ciertas características, etcétera. En ese sentido, las plataformas e-learning, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de, aunque están esas plataformas e-learning, combinarlas con las plataformas m-learning, ¿no? Es decir, ahora yo no necesariamente necesito una conexión estable a internet, ¿no? Una computadora, un teclado y poder trabajar ahí. Porque ahora yo ya tengo estos teléfonos inteligentes que también me permiten entrar a esas plataformas y entonces trabajar desde mi teléfono y subir ahí todas mis actividades. Que estoy seguro que la mayoría de nosotros así lo hizo, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde esta historia que les estoy contando, desde la generación X y las siguientes generaciones, ¿no? ¿Cómo es que vamos avanzando en la tecnología? Antes de esa generación de la Gen X está la generación silenciosa, ¿no? Esa generación silenciosa era aquella, a ustedes ya no les tocó, fue de los años 30, de los años 20, donde, para poner un ejemplo, tú llegabas y la mamá o el papá o la abuela estaban hablando con una persona y tú llegabas y te sentabas y te decían, te hablan allá en la cocina. Y lleva la mamá, el papá o la abuelita y tú ibas a la cocina y llegando a la cocina, ¡paz! Te pegaban, ¿no? Y te decían, bueno, ¿qué? ¿Te vinieron a ver a ti o quieren hablar conmigo? Ándale, póngase a hacer esto, ándale, no se les permitía precisamente hablar, no se les permitía decir o expresarse. Por eso es la generación silenciosa, ¿no? Y lo más que llegaron a tener ellos fue precisamente la radio, ¿no? Fue lo más que llegaron a tener. Pero de ahí en adelante la tecnología ha avanzado y nosotros podemos disfrutar de ella y entonces enfocarla a lo que nos atañe. Cristal comenta, también gracias a la tecnología los docentes pueden planificar el proceso de aprendizaje y optimizar la tarea de enseñar.
Y esto es posible gracias al uso de recursos técnicos como son computadora, ordenadores, televisiones y más. Sí, em, el, digamos que el proceso el proceso de planificar, ese siempre se realiza, se tiene que hacer por separado, se tiene que hacer por separado. Y siempre tenemos recursos, siempre, siempre. Pueden ser cualquiera los que nosotros tengamos ahí. Eh, por, lo, por, por decir un ejemplo, um, tenemos el recurso de el lápiz, lapicero, una hoja de papel y ese es un recurso técnico, ¿no es cierto? No tiene que ver con la tecnología digital, pero sí tiene que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos ese uso de recursos. Ahora, nuestra vida se ha facilitado de alguna manera por el hecho de que tenemos precisamente estos recursos como estos recursos tecnológicos como las computadoras, ¿no? O como los teléfonos inteligentes. De hecho, ya hay por ahí aplicaciones que yo ni siquiera tengo que escribir en el teléfono. Además es muy cansado. ¿Qué es lo que hago? Hago un dictado, ¿no? Hago un dictado al teléfono y él lo escribe. Todavía no están muy bien hechos o les falta pulirse a esas aplicaciones, sin embargo ya existen. Dentro de la computadora también existe ese tipo de programas. Vero, además de la situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente, se aplica la tecnología. La evolución de la aplicación, la nueva tecnología ha sido ha sido considerable, es que le faltó ahí una coma. Dice, recuerdo que antes solo existía un salón de cómputo y ahora la internet ya es más completa y llega a la mayoría de los hogares. Sí, se me hace que Vero y yo somos más o menos de la misma rodada, diría mi madre, ¿no? Porque es cierto, llegabas al salón de existía un solo salón de cómputo, ¿no? Un solo, no se llamaba salón de cómputo, se llamaba laboratorio de cómputo. Un solo laboratorio de cómputo y éramos 50 chamacos y había 10 maquinitas, ¿no? Era terrible porque pues te distraías, no todos podían estar ocupando el centro de cómputo, ¿no? Entonces, sí, ha avanzado mucho y hay que en ese sentido, eh, eh, em, hay que en ese sentido, este, aprovecharla. Dulce, debido a la situación que estamos viviendo de manera global, las tecnologías de la educación deben ser comprendidas y utilizadas como herramientas que apoyen al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, no debemos de cambiarlo, debemos de apoyarnos de ello, como lo dice Dulce, debido a que es necesario que sigamos avanzando, no podemos quedarnos atrás, ¿no? No podemos quedarnos atrás. De hecho, no tengo bien entendido cómo es la situación de pandemia en otros espacios de Latinoamérica, como por ejemplo eh, algunos países más pobres, ¿no? Pero nosotros en México hemos tenido la oportunidad o la fortuna, no precisamente gracias al presidente actual, ¿no? Él ha hecho muchas cosas y está bien lo que ha intentado, ha buscado las maneras junto con la SEP para que sigamos aprendiendo. Pero ahí sí tenemos que darle el crédito a los demás que vinieron atrás porque permitieron, aunque sea con saqueo, ¿no? Permitieron esta ampliación de redes de Internet, ¿no? Y ahora nos permite precisamente tener esta comunicación, tener estas coberturas. Por ejemplo, muchos de nosotros, muchas de nosotras estamos en un lugar donde no hay
no hay una buena calidad de internet, ¿no? Pero sí podemos estar comunicados, ¿no? De alguna manera, debido a que ya hay, cuando menos, antenas de telefonía móvil, ¿no? De hecho, para el rumbo de Iztacamastitlán, desde hace un año o año y algo, se están poniendo postes de fibra óptica, ¿no? Me parece que es fibra óptica y entonces eso va a beneficiar mucho a los pueblos, ¿no? Ahora tenemos tutoriales, dice Carla. Claro, la información está ahí. De que nosotros la conviertamos en conocimiento, bueno, eso es parte de nosotros. Dice, la información está ahí. Ahora tenemos tutoriales en YouTube, páginas con cursos completos o páginas donde, o escuelas donde te venden cursos y es más personalizado. Dulce, implementar la tecnología educativa tiene grandes ventajas, pues los alumnos pueden aprender e interactuar a través de diversas plataformas, lo que no solo fomenta y mejora la participación durante la clase, sino que también pauta que se continúe aprendiendo a distancia en horarios flexibles y personalizando los temas según el interés del estudiante. Sí, o según la carrera, ¿no? Según la carrera que se tenga. Y hablando de esto que dice Dulce, recuerden que tienen por ahí al lado, en la parte de abajo o en la parte de arriba o en algún lugar de su teléfono móvil, de su computadora, dentro de este programa que estamos utilizando, una manita, ¿sale? Esa manita la pueden tocar para que ustedes puedan participar de manera eh, auditiva, es decir, de manera abriendo el micrófono. Entonces estoy atento para que si desean participar también desde el uso del micrófono, lo hagan. Dice, ahora todo lo que mencionó Sandra es esencial para poder aprender más o para guiarnos a obtener más conocimiento y seguros. Supongo que estar seguros. Bien, la única ventaja o de las ventajas que tenemos con respecto a esta tecnología no se llama educativa, sino tecnología, o sea, no nos metamos en lo educativo, sino solamente la tecnología como tal, es que ahora ya es más difícil que a mí me engañen, ¿no? Es decir, ya tengo ese teléfono inteligente y entonces a mí me dicen algo y yo rápido lo puedo buscar en la internet para tener otras opiniones o otras visiones con respecto a lo que me están diciendo, ¿no? También en este sentido de ser una sociedad más informada, con más conocimiento, no nos dejamos engañar tan fácilmente, ¿no? En ese sentido, es cierto, todo está en la internet y podemos rebatir o debatir con respecto a lo que nos comenta, ¿no? Dice Claudia, ahora ya se nos facilita el trabajo con el internet. También se puede hacer, dice, también al hacer un trabajo lo podemos hacer a computadora y así es mucho más fácil que hacerlo a mano. Sí, trae pros y contras la internet, por ejemplo. Si yo les pidiera que hicieran una investigación, seguramente, o a lo mejor ustedes no, porque ya tenemos esta conciencia de aprendizaje que hemos ido adquiriendo a través de estos cuatrimestres, pero si les pidiera una investigación a mis muchachos del bachillerato, seguramente esa investigación lo que harían es utilizar la internet, ¿no? Van a la internet, ponen la palabra, San Google te encuentra casi todo, ¿no? Y después lo copian y lo pegan en el documento, ¿no? Y nada más. No hay este proceso de destripar la información, no hay este proceso de comprender la información.
no hay este proceso de convertir esa información, mera información, en conocimiento. Es decir, de introducir esa información, hacer este proceso de comprensión y entonces convertirla en conocimiento, ¿no? En ese sentido, sí debemos de tener cuidado porque creo ahí que antes una investigación pues tenías que sacar tus fichas, tenías que anotar dónde estaba lo que habías encontrado para que después lo pudieras citar, etcétera. Era un proceso más largo. eh, Creo que en este sentido de ponerlo en práctica era mucho mejor, aunque tampoco creo que es malo este proceso tecnológico. A mí me parece que podemos utilizar este proceso tecnológico también introduciendo la información o trabajándola, ¿no? Ok, dice Mari que YouTube es una plataforma, sí, una plataforma de videos, ¿no? Que primeramente se utilizó para videos de esparcimiento y que muchos docentes o muchas personas han visto esta plataforma como una buena opción o una buena posibilidad para compartir conocimiento, aunque sabremos que YouTube lo que tiene para que pueda ser, digamos, para que puedas tener muchas vistas, tiene un algoritmo por ahí, debes de tener mucha gente y bueno, son muy pocas gentes que siguen canales educativos, ¿no? Entonces, obviamente los canales educativos no van a estar muy promocionados, a menos, claro, que tengan muchos suscriptores. Neidy dice, las TIC han ido teniendo progresivamente una mayor repercusión en la sociedad en general y en particular en el ámbito educativo. Este nuevo mundo tecnológico, si bien presenta grandes ventajas, también genera algunos inconvenientes. Estoy totalmente de acuerdo con Neidy, ya lo comentábamos hace un momento. Sí hay ventajas, pero hay inconvenientes, ¿no? La vida se nos hace más fácil y cualquier cosa que querramos la podemos encontrar ahí. Aunque fíjense que algunos sí ocupamos la internet para lo que es, ¿no? O estas redes sociales o esta facilidad tecnológica para estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo veo a mi madre ahí en su teléfono. Claro que ve algunas otras cosas, pero veo en su teléfono y está viendo qué cosa va a hacer de comer o qué otra cosa eh, hacer para la comida o para el desayuno, etcétera. Está intentando aprender muchas cosas, ¿no? Y ella sabe cocinar muy bien. Lo que pasa es que quiere seguir aprendiendo, ¿no? Quiere buscar otras recetas. Y en ese sentido utiliza ese medio para seguir aprendiendo. Y además lo pone en práctica, ¿no? Ya dice, ah, es que yo vi que se hizo esto y de repente nos saca con otra apetitosa comida. Y tú dices, pero ¿dónde sacó esto? Ah, es que lo vi en el internet y que hay por ahí un, un canal que ella sigue que me parece que se llama La Chulita o algo así y otros canales de Oaxaca que sigue ella. Y entonces utiliza ese conocimiento para lo que a ella le interesa, ¿no? Que es la cocina, ¿no? Y en ese sentido em, es una ventaja, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Como comentaba Neidy, precisamente es que a veces queremos todo rápido y entonces lo que hacemos con esto es que, ah, ¿cómo se hace esto? Ah, sí, rapidito, ah, ya lo copio, lo pego y ya lo entrego, ¿no? No hay este proceso de investigación a fondo o de poner en práctica lo que vemos ahí. Cristal. Además nos hablaba sobre dos tipos de educación, la educación formal o reglada, que es el proceso de educación integral correlacionado que abarca desde la educación infantil primaria y hasta la educación secundaria. Sí, eh, miren, esta es, la educación formal es cierto, tiene que ver con esta reglamentación de la escuela en sí, como tal, como su nombre lo dice, ¿no? Pero mucha de nuestra educación es informal. Mucha de nuestra educación es informal. ¿Cuántas de nosotros vamos a la iglesia? ¿No? Es educación informal.
no es una educación formal esa. ¿Cuántos de nosotros estamos con nuestros papás escuchando sus consejos? Esa es educación informal. ¿Cuánta educación, cuántos de nosotros en la sociedad criticamos o somos conscientes de lo que está pasando y nos educamos? Esa también es educación informal. Es decir, pasamos la mayor parte de nuestra vida con educación informal y una parte pequeña con educación formal, ¿no? Y en ese sentido hay un retraso, ¿no? ¿Por qué llamarle educación formal a la educación que te da el gobierno, ¿no? Hay que pensar sobre ello, ¿no? ¿Y por qué tantas reglas? ¿Por qué carajo nos quieren poner tantas reglas en la educación formal? ¿Para qué? ¿No? Hay por ahí algunos libros donde, de hecho, nosotros me parece que creo que vimos no me acuerdo si en sociología o en filosofía, a ver si me recuerdan del autor que vimos, donde decía que el único momento en el que los estudiantes eran libres era precisamente en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí era donde podían poner en práctica su pensamiento crítico, su pensamiento propositivo, es decir, eran libres de pensar. Porque desde la edad preescolar hasta el bachillerato se les llevaba, ¿no? Se les imponía reglas. Y que esa era una mala forma de educar. Ojalá y me acuerden del autor. Allison dice, pues antes estaba también la telesecundaria donde podían a los alumnos en aulas con una televisión enfrente donde se transmitían las clases. Ahora se puso la educación más al alcance de todos en clases en línea, como estas, en videos explicativos, en plataformas. Por esta situación, otra vez se transmite por televisión y también nos da más materiales para hacer los trabajos y saber más de los temas o de algún tema de nuestro interés. Sí, de hecho, antes estaba la telesecundaria, creo que todavía sigue la telesecundaria, pero ahora es telesecundaria digital, ¿no? Ahora ya no está la televisión y le meten los VHS, ¿no? No sé si ustedes los conocieron, pero eran unos cassettes grandísimos, ¿no? Y ahí es donde estudiaban los niños. Había 3 profesores y los niños veían la televisión y ahí tomaban notas, aunque era presencial, ¿no? Ahora es lo mismo, es la misma televisión, pero ahora es televisión digital, es decir, mediante satélite, ya ninguno de los profesores debe tener un CD, un VHS, un cassette de VHS, sino ahora ya por satélite llegan los contenidos y es el mismo proceso. Cristal, la educación formal, la educación no formal, que son las actividades que se realizan fuera del ámbito escolar, fuera de la estructura del sistema. Sí, supongo que es la continuación de lo que estabas comentando hace un momento, que ya también lo abordamos. Por lo general estamos siempre más en la educación informal que en la educación formal, ¿no? En la educación formal solo estamos un pequeño espacio y la educación informal es precisamente la que está fuera de la escuela. Dice, estoy de acuerdo con Ali, ya que a nosotros en la telesecundaria las clases de inglés nos las daban en la televisión. Sí, no creo que estuviera mal. Lo que creo es que pues no había con quien interactuar, no sabía si estabas bien, el profesor o la profesora te apoyaba en ese sentido de trabajar para calificarte, etcétera, pero bueno, eran 3 profesores, no podían los 3 profesores saber del todo, ¿no? Y no había una persona especializada. Por eso creo que siempre es importante seguir el ejemplo de Cuba en el sentido de que el que te va a dar inglés sabe inglés, ¿no? El que te va a dar matemáticas sabe matemáticas, pero además no es que sepa matemáticas, además sabe cómo dar las matemáticas, además sabe cómo dar el inglés, además saben cómo buscar estrategias pedagógicas, metodológicas,
herramientas, ¿no? Para que el conocimiento quede más, digamos, se apropie mejor. Mari, a mí me tocó que en la secundaria lo teníamos, me imagino que quiere decir que en la secundaria teníamos que buscar fuentes de información en los libros, revistas, y si querías información de internet tenías que ir al salón de cómputo. Y si no sabíamos usar las computadoras, pues solo tenías que buscar información en los libros y revistas. Sí, anteriormente creo que nos costaba más trabajo buscar información en la internet, pero creo que ustedes ya son de esta generación de las tecnologías, ¿no? Son de la generación de las tecnologías y se les hace mucho más fácil trabajar con las mismas. De hecho, si se dan cuenta, los niños más pequeños, te mueven la computadora o el teléfono como si estuvieran en su ámbito, porque están en su ámbito, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, yo aprendo un montón de cosas de mi sobrino que no ha estudiado una carrera de informática, no ha estudiado nada referente a la computación y sin embargo la entiende muy bien. Tanto es así que le he intentado enseñar eh, hacer ediciones de audio, de video, perdón, porque, bueno, aquí viene un comercial, por si lo quieren seguir. Él tiene su canal de YouTube, se llama Benji Game, y yo no le hago sus ediciones, él intenta hacer sus ediciones, y bien que las puede hacer, ¿no? Le aburren un poco porque no es lo mismo que jugar, pero fíjense qué capacidad tiene este niño. Y tiene 7 años, va a cumplir en unos días. Entonces imagínense cuando tenga nuestra edad, 20, 18, 25, 30 años, van a ser gente, estos jóvenes van a ser gente que van a tener un conocimiento extremadamente alto, ¿no? Y en ese sentido nos están superando, ¿no? Ahora, hay que ponernos en contexto con respecto a esto que estamos hablando. Nosotros que estamos estudiando pedagogía y nos llega un niño en la primaria que tiene mucho más conocimiento de nosotros en tecnología, que ha leído, etcétera, etcétera, ¿cómo podríamos trabajar con este niño? O un adolescente que te pare y te diga, profe, es que usted no sabe. Mire, esto se hace así, 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 así. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿No? En ese sentido, sí es importante que nosotros podamos inmiscuirnos en lo que a ellos les interesa. Un ejemplo es el particular. Mi sobrino le gusta mucho jugar, ¿no? De repente está conectado a internet y de repente está hablando con gente de donde son de Argentina, está hablando con argentinos o está hablando con niños de otros países, con niños que están en Estados Unidos, pero son colombianos o son peruanos o son, es decir, están hablando a distancia y para ellos es tan normal, ¿no? Tú llegas y dices, oh, ¿con quién hablas? Ah, con mi amigo. Ah, y ya escuchas el acento del amigo y te das cuenta que no es un amigo de México, ¿no? O que no es un amigo que puedes ver, es un amigo virtual, es un amigo que está ahí, pero que están precisamente jugando. Entonces nosotros como padres, como tíos, como gente mayor necesitamos interesarnos por lo que ellos hacen para que sepamos que hacia dónde se van encarrilando, ¿no? Y esa es la nueva forma de trabajar. Hace unos días en un directo que estaba haciendo en Twitch, se conectaron algunos amigos, bueno, algunos conocidos, unos jóvenes, el más grande creo que tenía 25 años, argentinos, ¿no? Y estuvimos hablando de política, estuvimos hablando de educación, estuvimos hablando de salud, es decir, comparando nuestros países y te das cuenta que estos jóvenes, que son jóvenes, ¿no? Que son muy, muy jóvenes,
tienen un conocimiento extenso sobre los temas políticos, educativos, de salud, económicos, de sus países porque les está afectando, ¿no? Y son jóvenes que se dedican a jugar, son jóvenes que hacen directos, son jóvenes que están ahí en las plataformas y que de alguna manera están trabajando, ¿no? En ese sentido, nosotros también debemos acercarnos a estas tecnologías de la información para entender quizás que si mi hijo o nuestros hijos se la pasan mucho tiempo jugando, quizás están trabajando, ¿no? Quizás están haciendo algo y les va a llegar dinero en algún momento a sus cuentas, ¿no? Que eso ya sería otro tema, iremos entrando en esos temas. Eh, Dice Carla, el Hongle es muy buena aplicación para conocer gente nueva. ¿El Hongle o el Hongle? Carla. No lo conozco, no conozco esa aplicación. Digamos que yo estoy enfocado, desde mi punto de vista, estoy enfocado más a hacer streams o hacer como ahorita, digamos, estar quizás jugando, estar haciendo algo, pero hay gente que me está viendo por medio de una aplicación y así es como he conocido a algunas personas que, pues bueno, no las conozco físicamente, pero están ahí. Y pues bueno, vamos a checar eso del Humble. Bien, no sé, ya me la pasé hablando, creo que ya compartimos aquí algo, pero me gustaría que alguna de ustedes, o si se pudiera, la mayoría, o en el caso de Ernesto, que nos compartiera algo sobre sus experiencias de esta tecnología educativa, ¿no? De esta tecnología educativa. Em, ¿Cómo les ha afectado a ustedes con respecto a su aprendizaje? ¿Cómo es que hemos aprendido ahora desde estar estudiando en casa? ¿Y cuáles son las diferentes formas de trabajar con esta tecnología? Adelante. ¿Alguien quiere comentar? ¿No? Perdón, profe, no alcancé a escuchar la pregunta. Ok, que Se me está cómo cortando un poquito el es. internet. Sí, no te preocupes, Alison. ¿Cómo es que a nosotros, como estudiantes, nos ha afectado esta forma nueva de estar estudiando en casa? ¿Qué tanto es que he aprendido? ¿Cuánto me ha ayudado? Esa sería. Adelante, Alison. Alison primero y después Neidy. Pues para empezar, como no lo teníamos tanto al alcance, bueno, en lo personal no tenía internet en casa, Ok. como estudio algo lejos de mi casa, pues nunca le vimos tanta necesidad. Ujú. Y ya que empezó esto, sí tuvimos que andar a las carreras para tener todo listo, computadoras y todo. Tampoco tengo tanta habilidad con eso, pues me costó más. Ok. Ok, sí es un cambio muy drástico, ¿verdad? Bueno, gracias, Alison. Gracias. Neidy, adelante. Sí, buenos Después, días a todos los después compañeros. Claudia y después Carla. Pues en lo personal, a mí o sea, sí está bien la tecnología porque, este, sí nos bueno, a mí sí me ha ayudado bastante investigar Ujú, más allá sobre un tema en específico, más a fondo. Pero, por ejemplo, anteriormente yo investigaba, me apoyaba de las dos formas, es decir, con la tecnología, con el internet, y también iba a la biblioteca y de los libros, porque a veces los profes nos pedían libros, que no estaban en internet, o si estaban, tenían un costo, ¿no? Entonces, pues ya teníamos que recurrir a la biblioteca y de ahí sacar información. Y, y yo, desde mi punto de vista, las TICs para esta forma de enseñar ujú. o de aprender, sí son muy buenas, pero no solamente, es que internet es como digamos, como un basurero, o sea, tienes que encontrar lo que te sirve Claro. y
y complementarlo con, como le dije, con la biblioteca, o sea, con libros, no solamente ya irnos así por internet. Ok. Ajá. Pues en esa parte sí, para mí sí me ha ayudado mucho. Y aparte, pues no sé, por ejemplo, ahorita ya puedes tomar tu escuela desde tu casa, ya no tienes que ir hasta la uni, ¿no? O cosas así. Claro. Pero la desventaja ahí es que, o sea, nosotros somos como por naturaleza Sí. sociales, entonces esto nos está volviendo como algo antisociales, o no sé cómo se puede decir, y, y pues si no cambio todavía la idea esa de tener igual clases en un salón, convivir con los compañeros, Ujú. compañeras, con el profesor o la profesora, y así, ese es mi punto, profe. Ok. Ok. Sí, trae ventajas y desventajas. Gracias por tu participación. Carla, le vamos a dar la oportunidad. Les pido a las compañeras que levantaron su manita que la dejen arriba y ya conforme entren a su participación, la quiten, ¿no? Para que yo pueda ver cuáles son las manitas que están arriba y entonces darles la oportunidad, ¿sale? Adelante, Carla. Sí, profe, ¿sí me escuchan bien? Adelante, sí. Bueno, a mí en lo personal se me hace muy práctico, pero la única desventaja de esto, o que yo le veo, como dice mi compañera Neidi, es que no interactuamos con las personas y esto hace que nuestro dialecto o la forma en la que hablemos nos cueste un poquito más, ya Claro. que, por ejemplo, aquí utilizamos el chat o algo así Sí. y no tenemos como esa interacción, que se tendría que tener o que tendríamos que tener como si estuviéramos de forma presencial. Sí, sí. Ok. Bueno, también me gustaría comentar una experiencia que tuve cuando estaba en unos cursos. Bueno, en la UAP crearon su plataforma que se llama, me parece que Blackboard, Ajá. y en ella podías tomar las clases, subir tus trabajos y tenía todo la página, Ujú. pero estaba un poquito difícil de navegar porque tenía ciertas complejidades, la verdad, y a mí me costaba un buen, o como no estaba tan acostumbrada a utilizar así como la tecnología, Ujú. sí fue así como que de repente, pues sí me costaba, pero después lo fui agarrando y sí es más práctico así. La Oh, única desventaja, como le digo, sería la falta de interacción. sí. Ok. Ok. Muchas gracias, Carla. Sí, de hecho, lo que nos pasa es que algunos de nosotros estamos enclavados en espacios donde no hay tanta cobertura de internet y entonces eso nos complica un poco el estar accesando. ¿Sale? Muchas gracias, Carla. Le vamos a dar la oportunidad a Mari. Adelante, Mari. Sí, pues en lo personal, el internet y, bueno, las tecnologías sí me han ayudado mucho, solo que en ocasiones los alumnos, bueno, habían comentarios por ahí que había leído, Ujú. que los alumnos ahora con este modo de trabajar en casa por línea, se preocupan más por entregar trabajos que por aprender. ¿Es correcto? Este, y pues anteriormente no se me daba eso de que pues usar muy, este, bien la computadora o así, Ok. pero pues ahorita ya. Ok, ok, cierto, cierto, Mari. Justo creo que lo platicábamos, no sé si con ustedes ayer, no me robo tanto la palabra para que ustedes la tengan, de precisamente que ahora nos preocupamos por estar entregando tareas y no nos preocupamos por el aprendizaje, ¿no? Es decir, lo que necesitamos es no sacar 10 sino saber 10. Estamos tan presionados por entregar los trabajos porque se tienen que entregar a las 6 de la tarde y si no los entregamos pues ya estamos incurriendo en una falta, ¿no? Grave, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es aprender, ¿no? Buscar el conocimiento. Bien, muchas gracias por tu participación. Dice Allison, estoy muy de acuerdo con Mari. Le vamos a dar la oportunidad a Claudia. Adelante, Claudia.
Igual, profe, en lo personal, por mi parte, yo creo que el internet tiene muchas ventajas porque, bueno, es que como antes no usaba tanto el internet, como que solo me conectaba para WhatsApp y así, Ujú, porque como íbamos a la escuela presencial, ujú, y ahora que ya estamos usando otras aplicaciones o por ejemplo en la plataforma, como que se hacía un poco difícil porque no estábamos acostumbrados claro. a usar ese tipo de aplicaciones o así. Pero ya con la práctica, pues yo creo que se nos va facilitando. Ok. También una cosa que yo viví igual fue a unos cursos que fui a Zacatlán Ujú, y entrábamos a una plataforma y se me hacía muy complicado porque pues no sabía cómo entrar y nos daban una clave y a veces no entraba y entonces pues tenía yo problemas. Igual por la falta de que, bueno, pues acá no usábamos el internet casi. ujú. De hecho, yo en mi casa ni tenía internet. Sí, sí. Ok, gracias Claudia. De hecho, todos fuimos como obligados a tener un mejor internet, obligados a tener cuando menos internet, obligados a tener un espacio físico donde poder trabajar. Es decir, ahora la escuela es nuestra casa, ¿no? Y con sus implicaciones, ¿no? Con sus implicaciones de que pasa el gatito, de que está ladrando el perro, de que los guajolotitos están haciendo ruido, de que los animalitos en casa están haciendo, o de que estamos estudiando y de repente la licuadora y ya ni escucha lo que se te dice, ¿no? Es decir, con sus implicaciones, ¿no? Porque entiendo que también en casa no tenemos un espacio físico, un estudio donde podamos meternos y aislar el ruido, ¿no es cierto? Entonces, eh, es cierto que fuimos obligados a migrar a este aspecto de las tecnologías. Gracias, Claudia. Cristal, adelante. Sí, profe, en mi caso, pues igual las tecnologías me han ayudado de mucho, son muy importantes, vemos que que son, pues ahora sí que muy necesarias. Yo también al principio, bueno, antes igual no, no ocupaba tanto el internet por lo mismo de las clases presenciales y Ujú, ahorita pues por la necesidad he ido aprendiendo más cosas y en la práctica y pues practicando y con la necesidad pues sí vamos a adquirir más conocimientos y saber usar de mejor forma pues el internet. Lo que decían las compañeras es muy importante y muy cierto, que lo que cambia aquí es que no podemos estar interactuando o conversando de una manera presencial con los demás ujú, compañeros, así como de cuál es tu punto de vista sobre este tema o el mío o así. ujú. Entonces eso sí se me hace un poco como que feo y se siente esa ausencia, Ok. pero pues a pesar de eso vamos aprendiendo nuevas cosas aquí en casa. Sí ha sido un cambio, pero pues ahora sí que se tiene que ver del lado positivo. Sí, claro. Fíjate, Cristal, que dices algo muy importante que ya lo comentaron también tus compañeras. Se siente esa ausencia. No tanto porque no podamos participar, no tanto porque no podamos levantar la mano, no tanto porque no podamos expresarnos, sino porque realmente no nos conocemos. Y bueno, yo no sé cómo va a ser nuestro primer encuentro ya todos juntos. Nos vamos a sentir medios raros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conocemos únicamente aquí en esta plataforma, pero físicamente no nos conocemos. Sin embargo, seguramente que vamos a acoplarnos muy fácilmente porque ya tenemos un precedente dentro de esta plataforma. Y lo importante es precisamente este conocimiento que hemos estado intentando compartir entre todas y todos. Muchas gracias por tu participación, Cristal. No sé si alguien más quiera hacer alguna participación, ¿no? Dice Carla, eh, dice, oh, los gallos. Sí, es que trae sus implicaciones, ¿no es cierto? Estamos trabajando y de repente, bueno, en mi casa hay
Hay pollitos, mi mamá le gustan mucho los pollos, los guajolotes, y de repente yo en mis videos que hago para las plataformas diferentes en las que trabajo, están los pollitos o los gallitos y salen ahí, ¿no? Digo, es parte de, pues de la belleza de estar en casa, ¿no? Y ni modo, hay que acoplarnos a ello, es importante. Bueno, ya nomás para ir finalizando, para no tomar más del tiempo, ya sé que tenemos hasta 3 horas, ¿no? Para seguir trabajando, sin embargo, pensando en este uso de la internet o que alguno de nosotros tiene precisamente o está usando datos, vamos a intentar hacer las clases no mayores a hora y media. Cristal, ¿deseas participar otra vez? Veo tu manita levantada. No, profe, perdón, se me olvidó Ok. bajarla. Claudia, ahorita revisamos. ¿Me recuerdas, Claudia, para que revisemos y te ponga yo asistencia? Se me hace que sí te puse, creo que entraste en ese momento cuando estaba poniendo. Bueno, ya nada más como para aterrizar, ¿no? Esto de la tecnología educativa y vincularla, ya hablamos mucho de la segunda lectura, pero vincularla con la primera lectura, hablaba un poco de cómo es que la tecnología educativa cada vez va siendo más importante y cómo es necesario integrarla en la currícula, ¿no es cierto? En el currículo oficial o en el currículo en donde nosotros estamos trabajando. En ese sentido, necesitamos buscar, o no necesitamos, ya existen las bases conceptuales, las bases epistemológicas y tecnológicas de la tecnología educativa. Sí, Dulce, déjame checar, ahorita al final me acuerdan por favor y les digo si les puse o no la asistencia. ¿Sale? Entonces, hay una gran preocupación por la comunidad educativa en este sentido justo que ustedes comentaban, ¿no? Que se nos está perdiendo ciertas cosas, como por ejemplo ese acercamiento, o decía su compañera Cristal, esa ausencia del otro, ¿no? Nos estamos volviendo muy buenos tecnológicamente o estamos aprendiendo muchas cosas tecnológicamente, pero este contacto con el otro se nos está olvidando, ¿no es cierto? Es decir, somos, como decía, no recuerdo quién decía, me parece que Neidy, somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos estar dentro de la sociedad. Entonces sí hay una preocupación en este sentido de la calidad de la educación con respecto a la tecnología. Es decir, ¿de verdad estamos aprendiendo lo que deberíamos de aprender? Si la tecnología está supliendo esa parte del conocimiento que deberíamos de conocer, es decir, ¿dónde aprendo más? ¿Presencialmente o a distancia? ¿No? En ese sentido hay una preocupación. Nosotros que ya estamos viviendo este proceso educativo, podemos dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Es más, nosotros respondámosla para nosotros mismos. ¿Realmente estoy aprendiendo aquí a distancia, en casa o no? ¿Sale? En ese sentido, tenemos o algunos, algunos países tenemos algún problema con la situación de la tecnología educativa. Bueno, en nuestros países, o en nuestro país, en México específicamente, no tenemos tanto ese problema, al menos en la en las ciudades o cerca de las ciudades. En las comunidades sí tenemos problemas para conectarnos, ¿no? Dice, voy a leer aquí lo que dice Mari. Ahora, en algunas de las familias, en algunas de las familias que hacen las reuniones familiares, casi todos están con el celular y solo algunos hablamos directamente. Sí, me recuerda un chiste
Me recuerda un chiste que eso es algo malo, como decía Neidy, es algo malo, como decían algunas de ustedes, es algo contraproducente con respecto a la tecnología, ¿no? El chiste va más o menos así, dice, ayer bajé a cenar, ¿no? Y se me olvidó el celular en mi cuarto. Y me puse a platicar con mis familiares. Parecen gente buena, ¿no? Es decir, tan metidos estamos ya en el celular que nos olvidamos de este contacto humano. Estoy de acuerdo con Mari que ya para todo nos queremos llevar el teléfono para todos lados. Vamos al baño y vamos con el teléfono. Vamos en el camión y vamos con el teléfono. Es decir, estamos, pues por desgracia, perdiendo no solamente la vinculación con los otros, sino el estar con los otros por estos teléfonos inteligentes. Dice Claudia, a veces el teléfono nos afecta demasiado porque me ha pasado que estamos platicando y las personas están con el teléfono. Sí, es cierto. Además es una falta de respeto hacia la otra persona que está platicando contigo, ¿no? Claro que si eres, por ejemplo, una persona como yo con diferentes actividades, bueno, lo que haces en el teléfono es precisamente contestar algo que puede ser, que tiene que ser contestado en ese momento, ¿no? Pero si estás platicando con alguien, estás viendo tus redes sociales, esa es una total falta de respeto, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Entonces, sí, es cierto, nos salimos un poquito de lo que estábamos platicando, pero es verdad, ¿no? Ya estamos usando el teléfono como nuestra compañía. De hecho, hasta lo tenemos cerca de la cama, ¿no? Nos levantamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Nos ponemos a rezar, a dar gracias a Dios por el nuevo día, porque me permitió estar vivo, No, ¿verdad que lo que hacemos primero es agarrar el teléfono, lo prendemos y todavía ni nos limpiamos bien los ojos, es decir, todavía estamos soñolientos y tenemos los ojos así medio cerrados para intentar ver qué es lo que pasa porque la luz nos está lastimando mucho del teléfono, pero eso es lo que hacemos. O la mayoría de veces eso es lo que hacemos, ¿no? Bueno, cerramos para ir avanzando. Entonces, les decía que hay un problema grande en Latinoamérica porque no estamos tan comunicados como en otros países, ¿no? En ese sentido, por eso es la preocupación de que si la educación por internet, por línea, usando las tecnologías, es realmente significativa. ¿Cómo es que se trabaja este marco de enseñanza-aprendizaje o cómo es que deberíamos de englobar estas tecnologías dentro de este marco de aprendizaje, ¿no? Para que realmente el alumno o la alumna aprenda, comprenda, signifique su conocimiento, ¿no? Bueno, si nos damos cuenta, esta lecturita es una lectura vieja, antes de la pandemia. Ahora nos damos cuenta nosotros que ya estando en esta situación, tenemos que migrar sí o sí a la tecnología o buscar las alternativas. Decía Alison, me parece, decía Claudia, es que yo antes me costaba mucho más cuando fui a Zacatlán, decía Claudia, me parece, y estaba yo en una plataforma y me costaba mucho porque en donde yo estaba, en mi casa, no había internet, ni siquiera lo necesitaba, no era necesario. Y por eso es que a mí me costaba demasiado, ¿no? Y luego nos daban una clave y esa clave no funcionaba y entonces me estresaba y quería yo matar a la computadora y golpear cuando menos al profesor, ¿no? O a la profesora porque, bueno, uno se desespera, ¿no? Sí, me ha pasado también, Claudia, entonces es algo natural. Y decía Alison, bueno, pues ahora tuve que buscar la manera, como yo estudiaba un poquito lejos de casa, no necesitaba precisamente tener internet. Pero ahora, como estudio en casa y estudio a distancia, pues bueno, tengo que buscar internet y tengo que hacerme mejor en la internet,
¿no? En el manejo de las tecnologías. En ese sentido, ahora nosotros ya estamos insertos en esta cotidianidad de trabajar desde las tecnologías, ¿no? Desde las tecnologías. Y nos seguirá pasando lo que le pasaba a su compañera Claudia y que seguramente le pasa, que se desespera o que nos desesperamos, ¿no? Porque el internet se nos va en plena clase o se le va al profesor y yo ya me quedé sin entender lo que estaba diciendo porque se cortó y entonces, ¡ah! ¿No? Estamos desesperados porque también no estamos todavía en esa infraestructura de calidad de conexión que necesitamos en nuestros países. Y entonces, en ese sentido, ahora las TICs o las tecnologías de la información y comunicación enfocadas a la educación son ya algo de nuestra cotidianidad. Es decir, es nuestro pan cotidiano. Entonces, ahora resta precisamente cómo insertar eso desde la SEP, desde las instancias más arriba, en la cotidianidad de los espacios educativos. Adelante, Claudia. De hecho, profe, yo creo que nos genera mucho estrés cuando no hay internet porque pues no podemos hacer nuestros trabajos y así. O cuando se va la luz, pues ya no podemos ni entrar a clases ni nada. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Claudia. Yo creo que muchas de nosotros o muchos de nosotros nos ay, se me fue la palabra. Nos pasa lo mismo, ¿no? Nos ubicamos en lo que le pasa a la compañera, ¿no? De repente, por ejemplo, ayer algunas de las compañeras creo que no tuvieron luz y si no hay luz, no hay señal de internet y entonces, pues seguramente que se desesperan y dices, es que no pude entrar a la clase, ¿no? O por ejemplo, a mí, ¿no? Ya les decía yo hace un momento al inicio de la clase que sí grabé la clase, todo estuvo muy bien, fue una clase muy entretenida, hubo muchas participaciones, ¿no? Muchos puntos de vista y resulta que pues nada más grabé el video y no grabé el audio, ¿no? Entonces ahí como para agarrar un lacito y y colgarse, ¿no? Dice Mari, o no hay batería de celular. Exactamente, aunque haya internet, sí, a lo mejor la internet sí está funcionando, pero no hay luz y no tengo batería en el celular, es terrible. A mí también me ha pasado, por ejemplo, cuando he salido y de repente mi teléfono ya es viejito y ya no retiene mucho la carga y tengo que estar en una reunión. No, me desespero muchísimo, ¿no? Me desespero porque no tengo dónde cargar la pila y a lo mejor sí hay señal, pero la pila se me apaga y de repente ya está en el 50%. Yo digo, no, hay problema, todavía me aguanta otra horita. Y pasa la hora y ya está en el 25%. Y pasa otra hora y ya está en el 10 y yo entonces ya estoy pensando, ¿y cuándo se va a acabar la reunión? ¿Cuándo se va a acabar la reunión? Porque se me va a acabar la pila y entonces ya no voy a estar hasta el final en la reunión, ¿no? Sí es desesperante, pero bueno, son cosas que nos pasan y debemos de intentar entenderlas. Bien, entonces ya nada más para concluir, ya estamos viviendo dentro de este conocimiento digital, de este conocimiento a distancia, con sus pros y sus contras, como lo comentaban sus compañeras, con este desapego, ¿no? Con esta falta de estar cerca del otro, frente al otro, conocer al otro, ¿no? Es decir, no con este intento de perderse la humanidad. Nosotros, claro, debemos de buscar eso, de no perder la humanidad de nosotros, de no perder esa comunicación, de conocernos, aunque sea a la distancia, en este sentido de ver a futuro con respecto a que posiblemente en otros momentos, esperemos que no suceda,
pero que en otros momentos venga otra pandemia como estas, ¿no? Que, bueno, yo nunca había vivido algo así. Ya platicando con la gente que tiene 80, 90, tengo un conocido que tiene 95 años, y decía, es que esto se parece a cuando hace algunos años la gente se moría ahí como venía una gripa o algo así. Vino una gripa, la gente se moría y dejaban el muerto allí en la casa, decía. Cerraban la puerta y ahí se quedaba el muerto. Ya la puerta de esa casa no se abría, ¿no? Es decir, estas personas que tienen 90, 90 y tantos años ya vivieron dos de estas, ¿no? Ojalá que a nosotros no nos pase otra vez, ¿no? Que no se viva, pero es eso. Dice Claudia, sí, hay gente más grande que dice que ellos ya lo habían vivido. Sí, yo también me enteré y me sorprendió muchísimo, ¿no? Y digo, bueno, pues qué mal, porque les ha tocado vivir dos, ¿no? Les ha tocado vivir dos. Y si nosotros, pues estamos así como, ¿por qué pasan estas cosas, no? Sin embargo, bueno, es parte de la vida y pues hay que intentar seguir viviendo e intentar seguir cuidándose. Entonces, cerrando, nosotros ya estamos trabajando con las TICs. El ejemplo es esto, el ejemplo son las plataformas que muchos de nosotros estamos dando a conocer que ha sido difícil, pero que sin embargo hemos estado avanzando. Y eso es lo importante. Bien, yo daría por cerrada esta primera intervención. Hablamos de ambas lecturas desde nuestros puntos de vista y desde lo que nosotros conocemos y desde nuestras experiencias y nuestras desesperaciones, ¿no? Y justo ahora tendríamos que dejar el trabajo para la siguiente sesión, a menos claro que alguna de ustedes quisiera comentar algo o cerrar con algún comentario. ¿No? Ok, bueno, entonces dejaríamos el trabajo para la siguiente sesión, que sería, a ver, denme un segundo, sería la sesión 2. La sesión 2 es evolución tecnológica educativa. Que bueno, creo que ya nos adelantamos un poquito, ¿no? Ya hablamos de la historia y cómo ha ido evolucionando, pero seguramente que habrá algo de qué tratar con respecto a, al tema. Entonces sería evolución tecnológica educativa. ¿Sale? Evolución tecnológica educativa. Y de aquí me van a crear ustedes, en este sentido de usar la tecnología, un audio explicación. ¿Quieres comentar algo, Neidi? Ok, entonces sería evolución tecnológica educativa. De ahí me van a hacer un audio explicación. ¿Sale? Repito, de la sesión 2, sería la 2.1, va a ser de evolución tecnológica educativa, un audio explicación. ¿Sale? Audio explicación de la 2.1. Y ahí le vamos a dejar hasta ahora o hasta este momento con la clase. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿No? Dice Carla, está bien, profe, muy bien. Cristal, muchas gracias. Ok.
Ok, ok, bien, muy bien Ernesto, gracias Dulce. Ah, sí, la asistencia, muy bien, Vero, creo que tuviste algunos problemas de conexión, nos hubiera gustado que participaras, pero bueno, seguramente en la próxima nos iluminarás con tus experiencias, esperemos, ¿no? Sí, no te preocupes, lo lamentamos porque, bueno, las participaciones nos dejan mucho conocimiento, mucho conocimiento. Déjenme ver la lista de asistencia. Tiene asistencia Allison, Vero, Ernesto. De ahí tiene Mari, Neidi, Cristal, Sandra, Claudia, Carla. Tiene Diana y tiene Dulce. Dulce. No sé si me faltó alguien. ¿Todas están? Creo que todas están, ¿verdad? Sí, profe, creo que sí. Ok, entonces ya está. Recuerden que terminando la clase, sáquenle una foto a sus apuntes y me las envíen. Me las envían, por favor, porque vamos a estar trabajando con esas. Bueno, se va a tomar en cuenta esos apuntes, esas anotaciones de la clase y esas se toman en cuenta hoy. ¿Sale? Entonces, ahí no hay mucho problema porque ustedes ya las sacaron en ese proceso de clases y me las envían para que yo las tome en cuenta. Y el trabajo recuerden que es para el día jueves o el día viernes para que intente yo revisarlo, pues me dé tiempo de revisarlo, ¿no? Bien, un saludo, un abrazo a todos y a todas y nos estamos saludando, me parece que el día de mañana tenemos una clase. Así que nos vemos. Cuídense mucho. Excelente día. Exitoso día. Y dice mi sobrino, chao. Nos vemos.